Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de octubre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, claro que es palabra de Dios. Tenemos que tener siempre la cristiana costumbre de orar a Dios. Antes de cualquier empresa que vamos a emprender, la oración, que la oración siempre, la conversación con nuestro Dios, preceda toda aquella cosa que vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor. Si hacemos todas las cosas en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, pidámosle al Señor de la vida, que proteja, que bendiga nuestra gestión. Aquí el Señor está mandando de entre sus discípulos a otros 72 evangelizadores. ¿Por qué decimos otros 72? Porque ya había designado a los 12 que serían sus enviados, sus apóstoles. Y estos también enviados suyos. Esto los enviaba el Señor como precursores. Los enviaba a los lugares donde Él pensaba ir después. Y les aclara algo. La cosecha es muy grande. Sí, efectivamente. Hay mucha gente dispuesta a escuchar y vivir la palabra de nuestro Dios. Pero si la palabra no les llega, ¿cómo van a hacer lo que no conocen? Primero la palabra. Por la palabra son hechas todas las cosas y nada de lo que existe fue hecha sin la palabra de Dios. Entonces, todos aquellos portadores de la palabra son obreros de la viña del Señor. Son aquellos que el Señor de la cosecha envía para que sean obreros fructíferos, trabajadores. Todos nosotros lo somos. Y entonces, cuando nos abocamos al trabajo que tenemos que hacer, dediquémonos plenamente a ese trabajo. Aquí, por ejemplo, claro, muchas veces uno entiende que los encargados de predicar, difundir, compartir el Evangelio son exclusivamente los religiosos, puntualmente los sacerdotes, y no es así. Todos los cristianos, más allá de que sean religiosos, que sean consagrados de una manera determinada, todos los cristianos deben ser obreros de la viña, deben ser evangelizadores, son portadores de la palabra, porque si han llegado a la fe es porque la fe en ellos engendró la palabra, y la fe viene por la palabra de la fe, y esa palabra de la fe está depositado en cada uno de aquellos que deben ser verdaderamente evangelizadores, comunicar el evangelio de la vida. Por eso ahí los envía a estos 72 Jesús. Y los envía, fíjese, aclarándoles que hay mucha cosecha.
Hay pocos trabajadores y ellos tienen que sumarse a ese grupo de trabajadores y tienen que hacer fruto de su trabajo, que se vaya multiplicando el número de personas que van a ir difundiendo este evangelio y esta palabra que es la vida. Y fíjese qué indicaciones les va dando. En el camino, durante su gestión evangelizadora, no confíen en bienes temporales, no confíen en dineros, en morral, ni siquiera en sandalias, fíjese. No, vayan portando la palabra. Esa es la mayor riqueza, la mayor garantía del éxito que a través de su predicación van a obtener, porque la palabra por sí habla. La palabra es la que hace fruto. Dios por su palabra lo hace. Y usted pasa a ser un depositario de esa palabra y encargado de comunicarla, de llevar esa palabra a los oídos de mucha gente, de un mundo que no conoce, de un mundo que es incrédulo, en una visión que en principio, si uno la mira así, sin el entusiasmo debido, bueno, parece una empresa muy difícil, parece que va a ser muy ruda la cosa. Más aún, todavía el Señor les aclara, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sí, porque la conducta del mundo respecto de la palabra, del amor y de la vida es la conducta propia de un lobo que espera siempre a su presa y confía en la violencia, confía en su fuerza para poder imponer su criterio, para poder imponerse. Entonces tenemos que ir confiando plenísimamente en la palabra y en el poder de la palabra, sabiendo que esa palabra va a ser un fruto del cual vamos a ser también nosotros responsables, porque fíjense, somos los encargados de trasladarla, de depositarla en los oídos que la escuchen. Bueno, cuando entren en una casa, saluden de esta manera, dice el Señor. La paz sea en esta casa. Y si es digna de paz esa casa y los habitantes de la misma, la paz reposará en ella, la paz que viene del Señor. Así entonces quédense en ese lugar, quédense donde los reciban, porque donde los reciban ya hay una sintonía primera, inicial, entre el evangelizador que llega y la gente de la casa que lo recibe. Ya hay una disposición, ¿se da cuenta? Ya está el toque de Dios. Algo ha tocado el corazón de esa persona que lo recibe cuando su saludo le llega a impactar en la parte más profunda de su corazón. Quédense, no vayan de casa en casa, no salten de un lugar al otro. Quédense ahí, coman lo que les sirvan en la mesa, beban aquello que les sirvan. No anden buscando lugares que a ustedes les parece. El lugar que a usted le debe parecer es el lugar donde usted es recibido. Nuestro Señor Jesucristo vino a todos nosotros. ¿Y a dónde se quedó y con quién se quedó? Se quedó en el lugar donde fue recibido, donde fue escuchado, donde fue seguido atentamente. Y ahí se quedó para siempre. Y se quedó para siempre Él que es la vida y autor de la vida, comunicando vida a todo aquel que lo recibió de esta manera. Así debemos ir nosotros. Así debemos ir. Y fíjese, en comunidad, en grupo. Somos un pueblo que camina. Somos este pueblo peregrino que va por todos los lugares de la tierra, buscando ensanchar este grupo, buscando hacer un fruto y buscando transformar un mundo que no conoce la vida, que no conoce al autor de la vida, que no sabe qué camino seguir para poder seguir adelante y para poder crecer en una vida que todavía no tiene y que recién tendrá cuando reciba la palabra de la vida por parte de aquellos que se la llevan a su casa. Así como el Señor vino a nuestra casa, el Señor viene a nuestro corazón, viene a nosotros y se queda con nosotros. Y el trabajo como pueblo que tenemos que hacer todos los miembros de la Iglesia de Cristo, todos los miembros de este cuerpo del Señor que somos, mientras estamos en esta
en esta gestión salvífica, en esta gestión para la cual somos enviados, elegidos y enviados. Y vamos a ir a los lugares donde nos envía el Señor, los lugares donde Él piensa ir después. Recuerde esto, usted lleva la palabra. La palabra no es suya, sino de aquel que lo envía. Y aquel que lo envía es el que hace todo el trabajo. Primero por la palabra y después Él quedándose en aquel que recibe la palabra. El Señor va al lugar donde usted proclamó la palabra. Usted como que va preparando un camino, como un precursor, como un pueblo que anuncia la presencia y la venida de un reino nuevo, de un pueblo diferente, de un pueblo equipado para el amor y que viene a amar como vino el Señor del amor a amarnos a todos. Nunca pierda de vista este objetivo. Debe ser para todo cristiano, sin excepción. No interesa que usted sea religioso, consagrado, que usted sea sacerdote, que usted sea religioso, monja, monje, etcétera, etcétera. ¿Usted es cristiano? Bueno, usted ya tiene entonces la indumentaria propia de aquel que es un proclamador de la vida, que conoce la vida y que vive la vida y comparte esa vida desde el amor con que es amado por aquel que lo envía y al lugar donde lo envía. Así fue la gestión de estos 72 evangelizadores que tuvieron éxito y volvieron después a contar sus experiencias al Señor. Va a ser motivo de otro comentario, pero volvieron, sí, desde el éxito que habían obtenido, y lo habían obtenido ellos y la palabra del Señor que estaba en ellos y el Señor que concretamente estaba en ellos, así como está en nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba viendo que hoy se celebra a San Lucas y que ojalá hoy nosotros como San Lucas transmitamos la palabra del Señor, la hagamos vida para que otros también gocen de la paz, la alegría, el saberse amados por el Señor. Lindo ejemplo, magnífico ejemplo el de Lucas. Fíjese, Lucas, bueno, no fue apóstol en el sentido específico, es decir, no fue uno de los 12. Pero podemos decir, sí, fue un enviado del Señor, evidentemente. Y fíjese qué fruto que hizo este Lucas, compañero de predicación de San Pablo, autor del tercer evangelio, autor de los Hechos de los Apóstoles, testigo de la gestión apostólica fue Lucas. Y él mismo, a través de estos escritos que le pertenecen, nos ha llegado todas estas cosas que para nosotros son edificación permanente. Todos los días, fíjese cuántas veces, como en este momento, estamos acudiendo a los escritos de Lucas. Ahí tiene un ejemplo, un magnífico ejemplo de un cristiano que ha entendido su misión y el envío al cual fue precisamente asignado por el Señor. El fruto es este. Esto, por ejemplo, que ahora usted está leyendo y a usted le sirve de alimento, de edificación, de estímulo potente para seguir adelante. Honremos a San Lucas y la mejor manera de hacerlo es andar como anduvo San Lucas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para el grupo de tus hijos, para todos aquellos que fielmente, constantemente seguimos esta palabra, Señor, que nos ha dejado, esta vida que has depositado en nosotros, por esa tu palabra de vida y amor. Señor, lo pedimos en tu nombre santo, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.